Buenas tardes, España, Europa. Buenos días, América Latina. Bienvenidas un miércoles más a una nueva edición del webinario No estás sola de la Fundación CERMI Mujeres. Muchísimas gracias porque ya se conocen las normas de participación y todas las personas estáis con los micrófonos y cámaras apagados. Ya sabéis que solamente se activarán cuando queráis intervenir y se os dé la palabra. Este webinario cuenta con subtitulación y con interpretación a la lengua de signos española. También contamos con apoyo para personas con sordoceguera, mujeres con sordoceguera. Agradecemos mucho ahí al trabajo de FIAPAS, de la CNSE y de FASOCIEDE por ofrecer estos apoyos que complementan el trabajo de nuestra fundación. Permitidme, en primer lugar, agradecer al equipo humano que está haciendo posible este webinario de hoy, dedicado a las prácticas nocivas contra mujeres y niñas con discapacidad, el 19, que está capitaneado por Isabel Caballero, coordinadora de nuestra entidad, quien está haciendo todo el control técnico de la plataforma, además de otras cuestiones que después iremos descubriendo. A Sara Arévalo, quien igualmente está apoyando a Isabel en este tema. A Mercedes Pérez de Prada, quien es responsable del trabajo directo y de conexión con todas las personas participantes y ponentes. Al Carla Mediavilla, que nos está ayudando con el chat y accesibilizando también el chat para que Mercedes pueda tener buen acceso a toda la información. Agradecemos también a Esther Castellanos, que está echándonos una mano como voluntaria. Agradecemos a Eva, que está haciendo la subtitulación. A Laura y a Daniel Bustos. Laura también nos suelen acompañar muchas veces, que son los guías intérpretes que tenemos. También agradecemos mucho a Olga y a Esther, que son las intérpretes de lengua de signos. También Olga me comentaba hace unos instantes lo difícil a veces que resulta interpretar situaciones complicadas, ¿verdad? Muchísimas gracias por vuestro trabajo. Quiero agradecer también a Pilar Villarino, que se ocupa de la supervisión del webinario, y para mí, Ana Peláez, un honor nuevamente de acompañaros un miércoles más en este encuentro de Fundación CERMI Mujeres. Hoy os decía, vamos a hablar directamente de las prácticas nocivas. Prácticas nocivas que se dan contra mujeres y niñas con discapacidad, que siguen dándose incluso en el tiempo de pandemia, pero que resulta todavía un tema muy complicado de abordarse. De hecho, en las últimas horas hemos tenido pues algunas renuncias, algunas de las intervenciones que hoy tenemos previstas. Entiendo que me estáis siguiendo bien. Y en ese sentido estamos adaptando la situación, el programa de hoy, a que realmente podamos ofreceros toda la información que se necesita compartir para que tomemos mayor conciencia de qué significan estas prácticas y de cómo prácticas nocivas y de cómo realmente nos afectan a las mujeres y niñas con discapacidad especialmente. Me gustaría también deciros que, además de estas pequeñas adaptaciones que vamos a hacer en el programa, pediría a Sara
que lo pusiera a disposición en el chat, en su versión final, y además animar a que podamos tener un espacio también de participación, de reflexión conjunta sobre todas estas cuestiones. Y esto, para hacerlo, ya sabéis que podéis solicitar la palabra en el chat y que las personas que tengáis alguna dificultad para poder llegar al chat o para poder llegar al botón de levantar la mano, podéis también dirigirnos un correo electrónico a fundacioncermimujeres@fundacioncermimujeres.es. Todo es en minúsculas y con C de casa. fundacioncermimujeres@fundacioncermimujeres.es. Así es que ya comenzamos. Y comenzamos haciendo una introducción a qué son esas prácticas nocivas que afectan a mujeres y niñas con discapacidad, pero no solamente a ellas. Bueno, pues lo primero que podríamos tener presente son los criterios que se han definido por el Comité CEDAW de Naciones Unidas y por el Comité de los Derechos del Niño, trabajando conjuntamente en una recomendación general, que es la número 31 en el caso de la CEDAW y la número 18 en el caso del Comité de los Derechos del Niño. Pues decía que lo primero que tenemos que hacer es determinar cuáles son los criterios que definen una práctica nociva contra mujeres y niñas. En nuestro caso nos vamos a centrar en mujeres y niñas con discapacidad. Y esos son 4 criterios que se tienen que dar para que podamos reconocer como tal la práctica que está sufriendo una niña o una mujer con discapacidad. El primer criterio es la negación de la dignidad o integridad personal y el ocasionamiento de una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de esa mujer o de esa niña. Negación de la dignidad de la dignidad o la integridad personal de esa mujer y esa niña y la violación de sus derechos. Ese sería el primer criterio. El segundo criterio es que esa práctica tiene que representar una discriminación contra la mujer o contra las niñas que realmente suponga, que tenga consecuencias, por ejemplo, como para la propia mujer. Por ejemplo, daños físicos, daño psicológico, daño económico-social, o también igualmente una violación de los derechos de la propia mujer o de la propia niña, o también igualmente una limitación de la capacidad de esa mujer o de esa niña para participar plenamente en la sociedad y desarrollarse totalmente, ampliamente, desarrollar todo su potencial. Entonces, tiene que suponer, como digo, una discriminación contra esa mujer y contra esa niña, este es el segundo criterio, y además esa discriminación tiene que ocasionar un perjuicio, un daño que, como digo, puede ser de todos esos tipos: físico, psicológico, económico, etcétera, etcétera. Y como consecuencia de todo eso, realmente la situación de esa mujer o de esa niña sea una situación que le está limitando la posibilidad de participar en igualdad de condiciones en la sociedad y además le está limitando de desarrollar todo su potencial. El tercer criterio es que son prácticas tradicionales, emergentes o reemergentes, establecidas o mantenidas por unas normas sociales que perpetúan el predominio del sexo masculino frente a la desigualdad de las mujeres y de las niñas por razón no solamente de sexo y de edad, sino también de otras circunstancias, como por ejemplo el tener una discapacidad, pero puede ser además cualquier circunstancia adicional agravada,
por ejemplo, estar institucionalizada. Y en cuarto lugar, el cuarto criterio para definir como nociva, dañina, una práctica contra mujeres o niñas con discapacidad, es que se trata de prácticas que son impuestas generalmente por familiares, por miembros de la comunidad, por ejemplo, miembros de organizaciones, de instituciones, o, por ejemplo, normas impuestas por la sociedad en general, con independencia de que la víctima en cuestión haya podido o no haya podido dar su consentimiento pleno, libre o informado. Quiero decir. Esos son los cuatro criterios que determinarían que una práctica sea nociva en el caso de mujeres y niñas con discapacidad. Bueno, definido de esta forma, ¿cuáles serían entonces las prácticas que se podrían reconocer dentro de esta categorización que hacen estos comités? Bueno, pues nosotros ya conocemos muchas. La esterilización no consentida o forzada sería una, por supuesto. La mutilación genital femenina sería otra. El matrimonio infantil o el matrimonio precoz, en algunos casos incluso forzado por esas normas sociales, como por ejemplo un embarazo que no siempre se da con el beneplácito de la mujer o de la adolescente, sino que muchas veces incluso son consecuencias de abusos sexuales y de violaciones. Aquí también se podría meter la poligamia. Es muy interesante hablar de la poligamia en las mujeres con discapacidad. Cuando hemos tenido los encuentros regionales con mujeres del Foro Árabe de Discapacidad, en donde han participado 22 países, yo he podido acudir en 3 ocasiones. Una de las cuestiones que nos trasladan las mujeres musulmanas con discapacidad es que cuando adquieren una discapacidad son repudiadas, incluso dentro de esta práctica totalmente injusta, inconsistente con los derechos humanos como es la poligamia. Pero incluso cuando existe la poligamia, como digo, las mujeres musulmanas con discapacidad son repudiadas y muchas veces tienen que volver a sus familias o realmente son cuidadas muchas veces desde el ocultamiento por las demás mujeres pues no quiero decir del harén, pero es la palabra que se me viene a la cabeza, la verdad. Igualmente, habría que incorporar aquí todo lo que son los delitos cometidos por motivos de honor. Igualmente que especialmente en determinadas etnias tienen todo ese sentido. Pero igualmente tendríamos que abordar, por ejemplo, como tal, los abortos coercitivos, que por tener discapacidad sufren muchas mujeres. Lamentablemente no hemos podido conseguir testimonios en este sentido para el día de hoy. O, por ejemplo, también se tendrían que incorporar aquí todo lo que son los tratamientos forzados o forzosos que se dan en mujeres con discapacidad o incluso chicas con discapacidad y con algunas discapacidades más que con otras, especialmente las discapacidades psicosociales. Igualmente, un par de invitaciones que hemos cursado en este sentido para recibir hoy esos aportes, pues han supuesto un reto muy grande para estas personas y finalmente no vamos a contar con sus intervenciones, con sus testimonios. Supone muchas veces, me decía una de estas personas, abrir la caja de Pandora y supone dolor y por tanto, más que nunca, respetamos profundamente
ese deseo finalmente, esa última palabra de no intervenir en este caso. Creo que el silencio también muestra lo que hay detrás de todo esto. Así es que esa es la introducción que hacemos para el webinario de hoy, y por eso pasamos ya a abordar el tema primero, sobre el tema de la esterilización no consentida en España, y sobre los avances que se están produciendo y que algunos de ellos ya han sido comentados en estos encuentros cuando hemos podido ir avanzando a ese respecto. En ese sentido, comento que, como sabéis, el Código Penal de España, en su artículo 156, párrafo segundo, preveía la posibilidad de esterilizar a una persona incapacitada legalmente por razón de su discapacidad. Y esto, que en este momento ya está en la fase final de erradicación de este Código Penal, se ha conseguido que las Cortes Generales, inicialmente a propuesta del Senado, del grupo de Ciudadanos, esto después pasó al Congreso de los Diputados, que aceptó y aprobó, y nos tenemos que congratular realmente la aprobación de esta supresión del párrafo segundo del artículo 156 del Código Penal, y ahora mismo solamente queda la última ratificación por el Senado de España. Confiamos en que lo podamos conseguir antes de final de año. Ojalá que se fuera el regalo del día 3 de diciembre, del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y ahí confiamos. Pero claro, esto es solamente la punta del iceberg. Modificar las leyes es uno de los asuntos que se tiene que abordar en relación con la esterilización no consentida en nuestro país. Pero hay otras muchas cuestiones que me gustaría hoy compartir con vosotros. Desde el año 2010, el movimiento social de la discapacidad, ahora representado a través de Fundación CERMI Mujeres y del CERMI, pedimos otras muchas cosas añadidas y vinculadas a la esterilización. Lo primero, entendemos que es necesario desarrollar un estudio inicial de diagnóstico, porque la situación de la esterilización, lamentablemente no consentida, engañosa, etcétera, que se da en España, sobre todo con respecto a chicas, adolescentes y mujeres jóvenes con discapacidad, es algo que realmente sucede en muchos entornos, y sucede de forma legal, alegal e ilegal. Y para eso hay que hacer, como digo, lo primero que se necesita es hacer un estudio diagnóstico de dónde se da, en qué circunstancias y con qué garantías. En segundo lugar, entendemos que es necesario crear una comisión de trabajo multidisciplinar para estudiar verdaderamente cuál es la situación a partir de la información que se recoja en todos esos estudios. Estudio inicial que se haga, sobre todo porque hay que distinguir entre esterilizaciones terapéuticas que se puedan hacer en menores, en niñas, y, por ejemplo, la esterilización no consentida, por engaño o de alguna manera sin la verdadera participación y decisión plena de la mujer. Y todo esto verdaderamente, además, se tiene que revisar en relación con el marco legislativo que tenemos en nuestro país, no solamente del Código Penal, sino que también hay otras normas que se pueden ver directamente comprometidas, pero también muy importante, esta comisión
debería de analizar los protocolos de intervención que existen ahora mismo en la práctica médica sobre esta cuestión, especialmente, como digo, a chicas menores de edad, pero también a mujeres en edad adulta a partir de los 18 años, con independencia de cuál sea la discapacidad. Ya sabéis que la edad adulta o la edad mínima, ese momento de los 18 años en donde una pasa de ser niña a ser mujer, está también establecido y protegido por la norma internacional. Y eso se tiene que respetar siempre y no se puede alterar en el caso de que una mujer o una niña tenga una u otra discapacidad. Pero también creemos que hay que proponer reformas pertinentes desde ese enfoque de derechos humanos. Si estamos viendo que los protocolos o que la norma que hay se tiene que modificar, la propuesta tiene que ser acorde siempre con esas normas de derechos humanos. Igualmente, necesitamos garantizar el consentimiento libre e informado de cualquier persona y muy especialmente de las mujeres y niñas con discapacidad para cualquier intervención médica. Y esto creemos que queda todavía mucho por hacerse, no solo para las mujeres y niñas con discapacidad, sino también para hombres y niños con discapacidad. Realmente garantizar que ese consentimiento libre e informado para cualquier intervención médica se haga conforme a los criterios establecidos de derechos humanos es una asignatura todavía pendiente en nuestro país. En quinto lugar, hay que darle un papel preponderante a las organizaciones de personas con discapacidad, pero muy especialmente a las organizaciones de mujeres con discapacidad o organizaciones también de mujeres que trabajan el tema de derechos sexuales y reproductivos. Y eso está justificado porque es necesario formar a las propias niñas y mujeres con discapacidad en relación a lo que supone la esterilización. Hay que indagar y compartir las buenas prácticas que puedan existir sobre esta materia. Hay que, además, creemos, crear redes entre mujeres y niñas que han sido víctimas de esterilización para que se den relaciones de apoyo mutuo. Pero igualmente estas organizaciones de personas con discapacidad, especialmente organizaciones de mujeres con discapacidad, deberían de trabajar también con las familias. Esto es fundamental. Se necesita un trabajo con las familias para ofrecerles servicios de asesoramiento y apoyo. Se debería de trabajar con la familia creando espacios de reflexión y de comprensión de lo que supone la esterilización para sus hijas jovencitas, adolescentes o ya más mayores. Pero igualmente, por otra parte, sería necesario elaborar materiales accesibles, comprensibles, amigables, que realmente puedan ofrecer información sobre las implicaciones legales, jurídicas, implicaciones médicas, implicaciones sociales, a propósito ya no solamente de la esterilización, sino también de otras prácticas que empiezan a cobrar, se empiezan a abrir paso, como es el control también sin consentimiento, control de la menstruación de las adolescentes y de las mujeres, sobre todo con determinadas discapacidades. Igualmente es preciso formar a los profesionales implicados y muy especialmente al profesional médico y al personal sanitario, que es quien finalmente lleva a cabo todas estas tareas. Pero por último, es necesario también pedir perdón a las víctimas y resarcirlas realmente. Hay que trabajar con las víctimas, hay que asegurar la recuperación íntegra de esas víctimas y desde luego pensamos que el Estado debería pedir perdón por tantas y tantas mujeres con discapacidad, tantas niñas que fueron
de alguna manera violadas en su respeto a su dignidad inherente y a su plena integridad como consecuencia de la esterilización. Miles y miles de mujeres que en España hoy esperan que alguien les pida perdón. Esto es lo que vamos y hacemos ya visible desde esta audiencia en relación con la esterilización desde Fundación CERMI Mujeres. Me gustaría ahora pasarle la palabra a Gabriela Troyano. Gabriela Troyano es una exdiputada socialista de Argentina, pero es sobre todo una gran activista de los derechos de las personas con discapacidad que ha trabajado ya desde hace muchos años en el tema de la esterilización al lado de Fundación CERMI Mujeres, recorriendo juntos desde España, desde Argentina, un camino yo creo que paralelo que también está a punto de conseguirse ya resultados en Argentina. Así es que un placer tenerte con nosotras. Gaby, te escuchamos. Bienvenida. Bueno, buenas tardes, allá acá en Argentina es la mañana. Muchísimas gracias, particularmente a vos, Ana, por toda tu labor, a CERMI Mujeres, por organizar estos webinarios tan importantes, tan ricos, tan formativos, y gracias a todos aquellos que están hoy, que estamos conectados en este esfuerzo. Acá en Argentina decimos remar en dulce de leche, para que todas estas prácticas nocivas hacia las mujeres con discapacidad fundamentalmente terminen de una vez por todas, y como vos decís, como vos bien decís, Ana, los estados deberían pedir perdón por esta situación y reparar. Quería comentarles que en Argentina en el 2008 se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en el primer informe que hace la ONU en el seguimiento del cumplimiento de la Convención en ese año 2012, que estaba Ana Narváez Peláez ahí como relatora. Como relatora, sí. Así es, dentro de las observaciones solicitan la modificación de la legislación en esta práctica. Argentina en el año 2014 le da a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad rango constitucional y modifica su Código Civil en el 2015. Ahí se logró colocar una modificación en lo que concierne a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Hasta ese momento las personas sordas, por ser sordas, eran declaradas incapaces. No se logró la plenitud del artículo 12, pero fue un avance. Hoy estamos impulsando y ya viene avanzando la modificación de la ley 26.130, que tiene que ver con las prácticas anticonceptivas dentro de la legislación nacional, que en su artículo 2 establece una restricción en aquellos casos cuando la mujer tenga discapacidad. Y esto un poco nuclea como práctica nociva de todas las características que vos, Ana, nos mencionaste antes. En el año 2016 se presentó el primer proyecto de ley del cual fui autora, modificando esta práctica nociva. No alcanzó a ser ley. Las organizaciones civiles de mujeres con discapacidad, las asociaciones de derechos humanos, yo quiero destacar la labor de las organizaciones sociales,
porque creo que fueron las que han trabajado y luchado para que esto sea posible, y estamos en ese camino gracias a esa labor conjunta de REDI, de APDH, de ASIG, bueno, de ELA. En esto no me quiero olvidar de ninguna, y son más de 10 las organizaciones que han trabajado incansablemente por esto. En esta semana, quizás, o en la semana que viene, va a terminar el paso por las comisiones de la Cámara de Diputados. La más emblemática fue la Comisión de Salud, en donde salió aprobado por unanimidad, ya fue tratado en asesores de discapacidad y también salió por unanimidad. Falta ahora la Comisión de Diputados y luego recinto. Enfrentamos muchas arbitrariedades y fundamentalmente no había estadísticas, no había casos expuestos, hasta que en el 2016 en el 2017, perdón, existe el primer caso judicial que se presenta. Hay 3 hoy por hoy en Argentina. Fundamentalmente fue de una mujer sorda que quería tener familia, quería cumplir con el artículo 19 y poder decidir acerca de conformar una familia. Cuando comienza a hacer los tratamientos, se le notifica a ella que había tenido un ligamiento de trompas, con el desconocimiento absoluto, con la significancia de los daños psicológicos pertinentes ante enterarse que su propia familia, sin decirle nada de la práctica que le iban a hacer, se le ejecutaron, ni de qué significaba, qué le iba a suceder, qué cosas, qué derechos se le quitaban a ella como mujer en el futuro, con una práctica anticonceptiva que es irreversible. Entonces, esta situación tan terrible que sufrió esta mujer y otras mujeres, pero que ella tuvo la valentía de hacer la denuncia judicial, junto con otros casos que tuvimos el agravante de que la misma justicia argentina, haciendo caso omiso a lo que plantea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, justificó la práctica porque la persona tenía discapacidad. Esta discriminación, esta falta de igualdad es terrible. Y por esto creo que también es tan importante el no bajar los brazos en nuestros derechos, en el ejercicio de nuestra vida plena, digna, como lo establece la Convención, en trabajar incansablemente por eliminar estas barreras actitudinales, sociales, tan fuertes, que hace que otros piensen que pueden decidir sobre nosotras porque tenemos discapacidad. Nosotras tenemos y podemos decidir. Quizás necesitemos apoyos, se nos tiene que brindar, pero nunca establecer una práctica tan nociva y en muchos casos sin evaluar el daño físico que le puede producir a la mujer. Así que en este camino estamos, le agradecemos la fuerza de todo el colectivo mundial de mujeres con discapacidad. Agradecerte, Ana, a vos particularmente, y felicitarlos también por la lucha que están llevando adelante en España. No creo en las casualidades, sino en las causalidades, y creo que esto es una lucha del colectivo, es una puesta en común de una razón de justicia, de gritar el nada sobre nosotras sin nosotras. Un cariño enorme, un abrazo profundo en esta lucha, el saber que no estamos solas, como bien dice Sermi Mujeres, y que desde todos puntos del mundo existen mujeres que sufren las mismas prácticas nocivas, flagelos en muchos casos,
como los has citado vos, Ana, y bueno, mantenernos unidas y un agradecimiento muy grande por la posibilidad de participar y de estar conectadas. Muchísimas gracias, Gaby. Es un honor, es un orgullo para nosotras tenerte a ti también ahí en Argentina con otras hermanas con discapacidad luchando por esta causa que realmente supone una vulneración máxima de nuestros derechos humanos y libertades fundamentales. No es fácil encontrar testimonios que realmente se atrevan a dar ese paso de decir, a mí me ha pasado, yo soy víctima de la esterilización y realmente aquí está mi testimonio para ponerlo al servicio de la comunidad. Nosotros lo respetamos profundamente, por supuesto, pero también agradecemos y queremos expresar nuestro máximo reconocimiento a esas mujeres valientes que se atreven a decir, aquí estoy yo, y lo denuncio públicamente, porque esa denuncia pública puede servir a otras muchas mujeres. Quiero animaros a que si queréis comentar cuál es la situación de la esterilización en vuestro país, lo podáis hacer solicitando intervenir a través del chat. Y también quiero animar a alguna mujer con discapacidad que quizás haya descubierto hace poco tiempo o quizás hace ya mucho que también a ella la esterilizaron, porque se sigue teniendo la regla, aunque te hagan un ligamento de trompas y en principio apenas se observa diferencia. Pero hay diferencias profundas que desde luego se tienen, se viven y se padecen, pero también con orgullo se defiende, bueno, quiero decir, se defiende la denuncia que de ello se hace. Y para eso tenemos hoy aquí a Cristina Paredero, una mujer valiente a la que le doy ahora la palabra para que se presente y para que comparta con nosotras su situación. Cristina, bienvenida. Hola Ana, muchas gracias por la presentación. Tengo la cámara puesta, pero no sé si se me está viendo. Sí. Yo no te lo voy a poder decir. Isabel, ¿se le está viendo bien? ¿Se me ve? Sí, Cristina, perfecto. Te ve muy bien, Cristina, perfectamente. Fenomenal. Bueno, te pues escuchamos, Cristina. Vale. Yo quería contar mi experiencia a la hora de que mis padres me esterilizaron. Para empezar, quiero decir que yo no estoy incapacitada. La discapacidad que tengo me viene por tener autismo y es una discapacidad muy leve. Y mis padres en ningún momento me incapacitaron ni me obligaron a esterilizarme. Eso fue algo que pasó después, pero para que entendáis esta situación tenemos que remontarnos un poco a mi pasado, un poco a los orígenes que llevaron a que al final tomara yo por mi cuenta esta decisión. Mis padres siempre me habían dicho desde que era pequeña que yo era una chica muy rara, que yo era una chica que no era normal, que no conseguiría hacer nada en la vida. Yo durante años estaba oyendo ese discurso y al final pues acabé creyéndomelo, claro. Pero a pesar de todo eso, puesto que no recibí el diagnóstico de autismo hasta tener 18 años, yo todavía pues creía que en cierto modo había una oportunidad para mí, pero la vida que había tenido no había sido nada fácil. Había pasado por acoso escolar, había pasado por tener ataques de depresión y de ansiedad, pero cuando llegó el diagnóstico de Asperger o de autismo, conocí a una persona, conocí a un novio que tuve y empecé a salir con él. Posteriormente, mis padres se enteraron de que había mantenido relaciones sexuales con él
Y mis padres, al enterarse de eso, montaron en cólera. Eso en su momento no le di mucha importancia, porque mis padres siempre me regañaban por todo. Pero pocos días más tarde me dijeron que creían que la mejor decisión para mí era someterme a una ligadura de trompas. Me decían esto y la razón que me daban, en realidad me daban muchas, me decían, la regla se te va a mejorar, no vas a ser propensa a tener quistes en el ovario. Me lo ponían como que todo era ventajas, pero realmente la forma con la que lograron convencerme fue que me dijeron una frase que caló hondo en mi cabeza. Me dijeron, tú tienes Asperger y sería muy irresponsable por tu parte que sometieras a tus hijos a lo mismo que tú con todo lo que has sufrido. Yo en esos momentos, por todo lo que había sufrido, las múltiples depresiones, la ansiedad que tenía, yo no había tenido una buena vida. Y eso mis padres lo sabían. Y mis padres me decían eso para lograr manipularme y que tomara la decisión por mi cuenta, porque yo en esos momentos tenía 18 años, no estaba incapacitada de ninguna forma. No, en esos momentos solo tenía un diagnóstico de síndrome de Asperger y no tenía la discapacidad reconocida. Entonces mis padres, de cara a la ley, no podían hacer nada para que se hiciera su voluntad. La única forma que tenían de que yo me esterilizara era manipularme y convencerme de que eso era bueno para mí, porque yo en esos momentos no veía, solamente creía en las palabras de mis padres de soy una irresponsable, porque si tengo hijos biológicos, a mis hijos les transmitiría mi enfermedad. Yo en esos momentos veía el síndrome de Asperger y el autismo como si fuera una enfermedad, porque es lo que me habían inculcado mis padres. Y estuve recitando ese discurso durante años. A todas las personas que me preguntaban, anda, ¿y por qué te has hecho una ligadura de trompas? Yo repetía eso como si fuera un papagayo, porque realmente no lo pensaba. No pensaba que realmente mis padres me hubieran manipulado y que eso era algo erróneo. Fue muchos años más tarde, cuando conocí a la pareja con la que estoy actualmente, que cuando se enteró, él me dijo, ¿y qué hay de malo en tener hijos que tengan Asperger? Yo me siento orgulloso de ser Asperger. Y entonces ya ahí fue cuando lo entendí. Ahí fue cuando entendí que lo que mis padres habían hecho no estaba bien. Mis padres también, en su momento, a la hora de esterilizarme, se fueron a una clínica privada. En ningún momento el médico me dijo que... me explicó las cosas claramente. Me dijo lo mismo que me decían mis padres, de te mejorarán las reglas, tendrás unas reglas más regulares, no serás tan propensa a tener quistes ováricos, pero realmente no me daban ninguna información. El médico, digamos que estaba muy contento de que yo tomara esa decisión. Desde que estoy esterilizada, la verdad es que cada vez me duele más tener la menstruación. Por supuesto, nada de lo que me dijeron es cierto, las reglas no se te regulan, de hecho cada vez te duelen más. Y recuerdo el día que sucedió la operación, lo recuerdo bastante confuso. Recuerdo estar en el quirófano con muchos médicos mirándome, yo haciéndoles preguntas sobre cuándo, por ejemplo, cuánto va a durar la operación, me va a doler, qué voy a sentir, y los médicos estar ahí y no responderme, hacer como si no existiera, como si en cierto modo pues no tuvieran que darme explicaciones a mí. Por eso este trabajo que hago y contar mi testimonio es algo que
me ha costado mucho y que llevo no mucho tiempo contando esta experiencia, porque quieras que no, esta experiencia es algo que cuando te das cuenta de que no has tomado esta decisión libremente, te sientes herida y te sientes manipulada. Y no es algo fácil de contar. Pero a pesar de todo eso, pienso igual que Ana Peláez y me gustaría hacer un llamamiento a todas las mujeres que alguna vez han sido esterilizadas. Tenéis que ser valientes, armaros de valor y contar vuestro testimonio, porque si no se hace esto, no puede haber una concienciación real en la sociedad. La gente no va a entender nunca qué es lo que significa haber sido esterilizada. Y entonces, si no lo cuentas, estarás perpetuando ese abuso. Y la mejor forma para erradicarlo es contarlo. Muchas gracias. Nos emocionan mucho tus palabras, Cristina, y tu valentía. Y te agradecemos infinitamente el testimonio de hoy, de ayer, de antes de ayer, que no te cansas en repetir ante quien sea. Tu fuerza nos da fuerza también a nosotras. De verdad que muchísimas gracias. Pasamos ahora a otra realidad oculta. Es la primera vez que la vamos a tratar en Fundación CERMI Mujeres. Hemos invitado a algunas instituciones a que vengan y a que intervengan, pero no lo han hecho. Así es que para abordar el tema de la mutilación genital femenina y sus implicaciones para las mujeres y niñas con discapacidad, le voy a dar la palabra en primer lugar a Isabel Caballero, quien, como veis, es mucho más que la persona que hace posible técnicamente este webinario. Y además después vamos a escuchar, está en inglés, subtitulado en español. Isabel nos va a ir leyendo esos subtítulos también en español. Vamos a escuchar el testimonio de una chica con discapacidad mutilada genitalmente y que como consecuencia ha adquirido esa discapacidad. Así es que, Isabel, muchísimas gracias por cubrir esta ausencia y por poner en la agenda de la Fundación CERMI Mujeres este tema tan importante. Te escuchamos, Isabel. Nada, al contrario, Ana, un placer estar aquí una tarde más con todas vosotras. Es cierto que es un tema que es la primera vez que lo vamos a abordar desde la Fundación CERMI Mujeres, siendo muy conscientes de que no es un problema que se circunscriba a un lugar concreto del planeta, ¿no? Aunque a veces así es percibido, sino que es un problema global y que además es un factor desencadenante de discapacidad en las mujeres. Yo en mi intervención voy a tratar de ser clara, sencilla la explicación. Voy a comentaros en qué consiste la mutilación genital femenina, por un lado, luego cuáles son las principales secuelas que produce y cuál es el impacto en la salud de las mujeres y niñas, y luego muy brevemente cuál es el marco internacional que regula o que persigue este tipo de prácticas y cómo ha sido también recepcionado en nuestro país. En primer lugar, bueno, la mutilación genital femenina es una serie de procedimientos que consisten en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, ¿no? Así como otras lesiones de los genitales femeninos por motivos no médicos. Es decir, no existe una indicación terapéutica, una indicación médica que diga que es necesario realizarlo, ¿no? En la mayor parte de los casos es realizada por circuncisores tradicionales, ¿no? Que además suelen tener funciones importantes en sus comunidades, como por ejemplo la asistencia al parto. En algunos lugares también se da el caso de que son los propios proveedores de servicios de salud los que practican este tipo de mutilaciones en la errónea idea de que si se hace en un entorno medicalizado, pues las mujeres corren un menor riesgo, aun cuando la Organización Mundial de la Salud ha exhortado vivamente, ¿no?, a estos profesionales a abstenerse de poner en marcha este tipo de intervenciones. La mutilación genital femenina es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas.
es un reflejo de la desigualdad que existe entre los sexos y es quizás la forma más extrema de discriminación contra las mujeres. Es casi siempre practicada en menores de edad, muy puntualmente se hacen mujeres adultas, y constituye una violación, por lo tanto, de los derechos de la infancia. No solamente además atenta a la salud, sino que también atenta a la seguridad de las mujeres y de las niñas, a su integridad física, a su derecho a no ser sometidas, como hemos venido señalando, ¿no?, a torturas, a tratos crueles, inhumanos y degradantes, y también afecta directamente al derecho a la vida, porque son numerosos los casos en los que estos procedimientos acaban produciendo la muerte. Hay distintos tipos de mutilación genital femenina. Hay por un lado lo que es la amputación del prepucio del clítoris. Luego hay otra forma que consiste en la excisión o la mutilación total o parcial del prepucio del clítoris más los labios menores, conservando los labios mayores. Y luego lo que, seguro que muchas de vosotras lo habéis oído, ¿no?, la denominada infibulación, que es la forma más agresiva y que consiste en la extirpación del clítoris, de los labios mayores y de los labios menores. Y luego también hay un cosido de ambos lados de la vulva, de tal manera que queda prácticamente cerrada y solamente se deja un pequeño orificio de tal manera que pueda salir la sangre menstrual y la orina, ¿no? También sería aquellos procedimientos que lesionan los genitales externos con fines que no sean médicos, ¿no?, que puede ser pues, perforaciones, incisiones, cauterización de los genitales, etc. Hay una serie de complicaciones en el procedimiento, que son complicaciones que tienen efecto de manera inmediata, ¿no? Pues obviamente imaginaos el dolor intenso en estos procedimientos, los problemas con hemorragias, inflamación, infecciones, fiebre. Hay también problemas urinarios, como os comentaba, que no son pocos los casos, ¿no?, en los que acaban con la vida de las niñas, ¿no? Luego también nos preocupa pues, muchísimo las consecuencias a largo plazo, ¿no?, porque como os comentaba al principio, es una práctica que genera discapacidad. Está comprobado, ¿no?, con estudios realizados que las mujeres que han sido mutiladas genitalmente pues, sufren infecciones urinarias recurrentes, micción dolorosa, tienen también problemas vaginales, problemas menstruales, menstruaciones dolorosas, incluso el tránsito, imaginaos, ¿no?, el difícil tránsito que tiene la sangre menstrual cuando te han hecho una infibulación. Se genera también tejido queloide o cicatricial en la zona genital. Hay problemas en mantener relaciones sexuales, el coito se hace mucho más doloroso, hay menos satisfacción sexual. También tiene un problema derivado, o sea, relacionado con la salud obstétrica de las mujeres, ¿no? Los partos se hacen más difíciles, hay más hemorragias durante los alumbramientos, hay mayor programación de cesáreas e incluso necesidad, ¿no?, de reanimación de los recién nacidos. Hay una mayor mortalidad neonatal. También está comprobado que se produce también la necesidad de intervenciones quirúrgicas innecesarias, porque imaginaos si ha habido un sellado, ¿no?, de la abertura vaginal, en ocasiones pues hay que practicar cortes para ensanchar esa abertura, ¿no?, y hacer posible pues, qué sé yo, el coito o por ejemplo el parto, ¿no? Entonces hay como unas constantes intervenciones de cosido y descosido de la zona genital. Esto todo produce una cantidad de trastornos psicológicos, depresión, ansiedad, trastornos de estrés postraumático, afecta la autoestima de las mujeres y bueno, lo que os comentaba, provoca discapacidades no solo físicas, sino también de carácter psicosocial. Son procedimientos además que se practican en la mayoría de los casos en la infancia, como comentaba, muy puntualmente se hace en la edad ya adulta. Actualmente se calcula que cada año hay más de 3 millones de niñas que corren el riesgo de sufrir mutilación genital femenina y más de 200 millones de mujeres y de niñas vivas actualmente han sido ya objeto de mutilación, según un informe de Naciones Unidas en los que ha habido una explotación de datos obtenidos en 30 países. Son prácticas además que son frecuentes en determinadas regiones del planeta, en la región occidental, oriental y nororiental de África, por ejemplo, o en algunos países de Oriente Medio, de Asia.
pero también hay que tener en cuenta que hay población migrante que lleva sus tradiciones consuetudinarias a los países donde residen. Entonces, no podemos decir que la mutilación genital femenina es un problema que se circunscribe a un lugar, ¿no?, del planeta, sino que realmente es un problema mundial. El por qué se practica este tipo de mutilaciones, bueno, hay una parte de tradición, de convención, de normas sociales, de presión social en las comunidades para conseguir que las familias sean aceptadas. Pues si tienes hijas tienes que mutilarlas genitalmente. Luego también se considera como una parte necesaria en la crianza de estas niñas, una forma de prepararlas a la vida adulta, al matrimonio. También es una práctica que responde a esta idea de lo que se considera una conducta sexual aceptable para las mujeres, ¿no? Asegurando pues, la virginidad en el matrimonio, la fidelidad, el no mantener relaciones extraconyugales. Incluso se ve como un requisito si se quiere conseguir un marido, ¿no? Si se quiere conseguir que haya un matrimonio, ¿no?, en la familia. No hay ninguna fundamentación, no hay ningún escrito religioso de las grandes religiones monoteístas, ninguno de sus escritos no prescriben la práctica de la mutilación genital femenina, pero sí que existe un respaldo religioso, ¿no? Aunque está comprobado que cuando se trabaja con la comunidad, con los líderes comunitarios, ¿no?, en la toma de conciencia acerca de estas prácticas, se consigue un nivel de éxito importante en el camino hacia su eliminación, ¿no? Yo voy a ir terminando, simplemente quería señalar cuál es la respuesta internacional, ¿no?, a este problema, que como quiero resaltar es un problema global, ¿no? Ya en el año 97, a finales de la década de los 90, la Organización Mundial de la Salud con UNICEF y el Fondo de Población de Naciones Unidas hicieron pública una declaración conjunta contra la práctica de la mutilación genital femenina. Y se han hecho desde entonces importantes esfuerzos, ¿no? A través, por ejemplo, de investigaciones o de trabajo directamente con las comunidades involucradas en este tipo de prácticas para el cambio de políticas, ¿no? Algunos progresos han estado enfocados en la creación de organismos internacionales de seguimiento y en adopción de resoluciones que condenan la práctica. También en la revisión de ordenamientos legislativos, ¿no? Con un creciente apoyo político a la eliminación de la mutilación genital femenina. Por ejemplo, ocurrió en nuestro país, os voy a comentar muy brevemente cómo lo regula nuestro Código Penal. También la UNFPA y UNICEF en el 2007 pusieron en marcha un programa conjunto sobre mutilación, ablación genital femenina, con el fin de lograr que la práctica sea abandonada en los países en los que se practica. En el año 2008, por ejemplo, desde Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y otros 9 organismos hicieron pública también una declaración sobre el tema, ¿no?, que abogaban por intensificar labores sobre todo de sensibilización. Y bueno, podría citar, por ejemplo, como en el año 2012 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó también una resolución relativa a la eliminación de la mutilación genital femenina. O, por ejemplo, como los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya se han marcado, ¿no?, como referencia al año 2030 para acabar con esta práctica. Yo quería finalizar comentaros que en España nuestro Código Penal reconoce como delito este tipo de prácticas. El artículo 149 señala que el que cause una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones será castigado con una pena de prisión de 6 a 12 años, ¿no? Y si la víctima fuese menor o una persona con discapacidad, que aquí es importante también ese apunte, será aplicable la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, de la tutela, curatela, guarda o acogimiento por el tiempo de 4 a 10 años. Y si el juez lo estima adecuado al interés del menor o de la persona con discapacidad que está necesitada pues, de una especial protección. 2 apuntes finales, que es que desde el año 2005 existe la posibilidad de perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina, si lo prevé nuestro ordenamiento jurídico. Era un delito en nuestro país, pero los jueces no tenían la posibilidad de perseguir fuera de nuestro territorio, de nuestra jurisdicción. Actualmente sí que es posible. Y finalmente, hacer alusión pues, al Convenio de Estambul, que como ocurre con las esterilizaciones forzadas, también criminaliza la mutilación genital femenina conjuntamente con el matrimonio forzoso
el acoso, el aborto forzado, la esterilización, ¿no? Esto significa que por primera vez, ¿no?, en un instrumento regional de derechos humanos, regional en el contexto de Europa, ¿no?, los estados están obligados a introducir en sus sistemas jurídicos delitos relacionados con la mutilación genital femenina. Yo creo que estoy ya casi sobre el tiempo. Lo dejaría aquí. Cualquier cuestión, cualquier debate que pudiéramos tener, pues bueno, quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Isabel. La verdad es que es muy importante incorporar este asunto también en nuestra agenda. Como anunciaba anteriormente, vamos a escuchar el testimonio de Flor del Desierto. Está subtitulado en español, pero Isabel lo va a ir también leyendo en español porque la intervención es en inglés. Por favor, dentro vídeo. I love my mother. Amo a mi madre. Amo a mi familia. Love Africa. Y amo África. For over 3,000 years, Desde hace más de 3.000 años, las familias creen firmemente que a una hija a la que no se le ha practicado la ablación es impura, porque lo que tenemos entre las piernas es impuro so it must be removed. y debe ser extirpado y cerrado después, Virginity and como prueba de virginidad y de virtud. in the wedding night, the husband takes a Noche de bodas, el marido coge una navaja o un cuchillo y corta antes de penetrar por la fuerza a su esposa. an uncircumcised girl Si se hace la ablación a una mujer, no se casa expelled from her village. y por consiguiente es expulsada y se la trata como a una puta. Esta práctica continúa a pesar de que no figura en el Corán. Es bien sabido que a consecuencia de esta mutilación, las mujeres enferman físicamente y psicológicamente. The same women were the Esas mismas mujeres son la espina dorsal de África. Yo sobreviví, pero 2 de mis hermanas no. Sofía murió desangrada después de ser mutilada. Y Amina falleció en el parto, con el bebé aún en su vientre. ¿Hasta qué punto se fortalecía nuestro continente si un ritual tan salvaje nos ha abandonado? There's a Existe un proverbio: el último camello de la fila camina tan deprisa como el primero. Lo que nos pasa a cualquiera de nosotros afecta a todos los demás. Cuando era una niña, decía que no quería ser mujer. ¿Para qué cuando sufres tanto dolor y eres tan desdichada? Pero ahora que he madurado, por el bien de todos nosotros, intentemos cambiar lo que significa ser una mujer. Muchísimas gracias, Isabel. Nos quedamos con ese testimonio contenido en nuestra memoria. El enlace pido que se ponga directamente en el chat, que lo necesite por otro medio, que lo solicite a través de la dirección fundacioncermimujeres@fundacioncermimujeres.es. Muchísimas gracias. Cerramos este espacio para abordar ahora otro asunto vinculado también con las prácticas nocivas, que es el matrimonio precoz de chicas, de adolescentes, en este caso con discapacidad. Y para abordar esta cuestión nos vamos a Nicaragua. Desde aquí queremos expresar nuestro dolor, nuestro acompañamiento
a toda la zona central de América Latina, que está en una situación muy complicada como consecuencia de los cambios climáticos, de inundaciones, tormentas y desbordamientos también de río, que están provocando la caída de edificios, de una situación terrible en muchos sitios. Y acudimos a Nicaragua porque es allí en donde tenemos a una gran colaboradora con esta fundación, Sandra Darce Mendoza, la presidenta de la Federación de Mujeres con Discapacidad de Nicaragua. No sé si Sandra se ha podido finalmente conectar. ¿Estás ahí, Sandra? Isabel. Sí, Ana, estamos intentando conectar. Espero que Sandra nos pueda estar escuchando. Sé que es una situación muy complicada porque por el impacto que ha tenido toda esta situación climática en muchas viviendas. Sandra, no sé si te tenemos ya conectada. ¿Estás ahí, Sandra? No sé. No, Ana, no aparece, no está Sandra conectada. No está Sandra conectada, No. lo lamentamos y en todo caso dejaremos este tema para considerarlo quizás en otro momento también. Nos está comentando Ana que tiene problemas de acceso, de conexión precisamente. Sí, Pues está intentando. Bueno, vamos a ver si lo podemos resolver. Si no lo podemos resolver, en todo caso, le mandamos a Sandra un abrazo muy, muy cordial. Sandra, que es presidenta de la Federación de Mujeres con Capacidades Diferentes, FEMUCADI, y que está intentando conectar con nosotros. Si lo conseguimos, adelante. En todo caso, vamos a quizás también dar paso a otras intervenciones o a otros comentarios que se hayan podido compartir en el chat. A lo mejor nos puedes informar, Isabel. Sí, pues había, no sé si quieres dar paso ya algunas palabras, Ana, que pudiéramos empezar el debate. Sí, por favor. Sí, bueno, pues teníamos una palabra solicitada de Carmen Arana. Muy bien. Carmen, bienvenida. Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, No sé Carmen. si... Buenas. Pues yo es que, bueno, primero felicidades porque sí que es cierto que estos temas no se suelen hablar, no sé por qué exactamente, pero es verdad que no se suelen hablar. Y yo quisiera, bueno, siempre, igual me decís que siempre estoy con lo mismo, pero realmente todo este maltrato viene por esa sociedad patriarcal que nos está oprimiendo al 52% de la población, que somos las mujeres, y que yo creo que por eso es importante, y siempre lo digo, esa lucha de todas las mujeres, vengamos de donde vengamos y seamos como seamos, para eso que nos oprime, porque se acabarán muchas de esas prácticas, o más bien todas, creo, que están atentando contra nosotras. Yo cuando empezaba Sana estuve en el chat participando, comentando que como también como maltrato hacia las mujeres, consideraba que también estaba el tema de la prostitución, el tema de la pornografía, que se aprovechan sobre todo, bueno, de todas las mujeres en general, de mujeres en discapacidad en concreto. El tema del planchado de senos, que también es un maltrato como la ablación genital que existe y sigue existiendo. Hay un tema que es el aborto selectivo de niñas, o sea, hay niñas que ya no nacen y mujeres que no cuentan porque reconocen que son del sexo femenino y entonces ya hay un aborto selectivo y ya no nacen. Y también el tema de aquellas niñas, niños y niñas con discapacidad que acaban en orfanatos por culpa de los vientres de alquiler, entre comillas, defectuosos, porque ya, bueno, están llenos, sobre todo de países como la India, que están llenos de esos niños y niñas sobre todo niñas con discapacidad que
no interesa, ¿no? A esos papás que han comprado a su bebito. Y nada más, por lo demás, yo decir que es súper importante, estoy con Cristina y había por ahí también un testimonio de Zaida en el chat, que las admiro por seguir en el activismo después de todo lo que han pasado y que es importante que nos unamos para contar lo que nos está pasando, porque si no se cuenta, no se le da visibilidad y la gente como que todavía había gente que dudaba cuando yo comentaba el tema de la esterilización forzosa y me decía, pero eso se hace, eso pasa, no, hombre, no. O sea, que yo creo que hace falta que lo cuente gente que le ha pasado y que les abra un poquito los ojos y la mente para seguir haciendo nuestro activismo. Y que nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Todos los temas comentados, planteados, que nos traes a reflexión también en el día de hoy son importantísimos y también desde Fundación CERMI Mujeres serán tomados en consideración para próximos webinarios en el año 2021. Muchísimas gracias por esa contribución permanente, esa ayuda constante y colaboración que siempre encontramos en ti, Carmen. Muchísimas gracias. A lo mejor por alusiones y sobre todo para quienes no tenemos la suerte de poder leer el chat, podríamos comentar el caso de Zaida o a lo mejor la propia Zaida quisiera intervenir. Isabel. Bueno, buenos días, porque en Costa Rica es buenos días. Hola, buenos días. ¿Eres Zaida? Soy Zaida. Bienvenida, Zaida. Yo les comentaba en el chat, bueno, actualmente tengo una discapacidad física. Cuando tenía 9 años le dijeron a mi mamá que yo quedaba ciega a los 15 años. Les hago esta alusión especialmente porque cuando tenía 10 años fui abusada por mi padrastro y siempre cuando somos abusadas en nuestra familia o nos indican que tenemos que quedarnos calladas o que somos culpables de la situación. Después de todo esto, lo que yo viví, me casé a los 18 años con el novio que mi mamá escogió. Ni siquiera había sido yo la que lo había escogido, pero cuando uno vive todas estas cosas, cree que lo mejor que debemos hacer es huir de la casa. Tuve 3 hijos. Cuando yo tengo mi última hija, el médico me dice, si quieres tener más hijos, bueno, te diré que te cortamos los tubos y ya no puedes tener más hijos. Después de una cesárea, un hijo, yo quedé como en trauma, sinceramente les digo, quedé como traumada y yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué sucedió, verdad? Usted siempre busca una respuesta. Después de años, siempre fui una persona callada, ni siquiera como decía ahora el activista, no, siempre fui callada, nunca comenté absolutamente lo que yo llevaba, porque desde niña me han indicado que yo era la culpable. Después les comento, tengo actualmente 50 años y hace 17 años me di cuenta que yo no era la culpable. Entonces fue cuando empezó mi lucha para empezar a luchar por las mujeres que nos quedamos calladas cuando somos abusadas, por las mujeres que nos quedamos calladas cuando nos superan, porque de ahí en mi caso cuando me doy cuenta, mi ex marido, porque actualmente soy divorciada, había firmado para que a mí me operaran. Entonces yo empecé a ver que no solo las personas con discapacidad estábamos viviendo eso, sino las mujeres. Entonces empecé a agarrarme de nuestra frase, nada de nosotros y nosotros, y empecé a ser activista para todas las mujeres. Yo tengo, desde que doña Iliana me invitó a estos webinarios, de seguirlos a todos los miércoles y cuando nos pasan los martes, lo pasamos a martes, de todo lo que viene. ¿Por qué? Porque para mí ha sido un aprendizaje para poder seguir siendo activista, para poder luchar con esas mujeres. Y como decía la compañera pasada, no solo tenemos que luchar por las mujeres con discapacidad, porque actualmente somos mujeres, somos discriminadas
Y si somos mujeres con discapacidad, somos discriminadas doblemente. Entonces, las invito a todas de verdad a que luchemos, a que sigamos adelante. No nos importe ni la discapacidad física que tengamos, que si tenemos autismo, que si tenemos ceguera, lo que sea. Luchemos porque somos mujeres y no estamos solas. Servimujer me ha dado a entender que de verdad no estoy sola, me ha enseñado bastante y eso me ha ayudado para seguir dando más importancia y enseñándole primeramente a mis hijas, porque tengo 2 mujeres. Les he empezado a explicar a mi nieta, tengo una nieta de 10 años, a la que poco a poco la he ido introduciendo en el momento en que ella tiene derecho de hablar, que tenemos derecho de expresar. Entonces, de verdad, muchas gracias por el espacio. Y sí, recuerden que podemos seguir luchando, que podemos seguir adelante y no nos cansemos. Y si no pertenecemos a ningún grupo y tenemos que ser activistas, no nos dé miedo, porque no estamos solas y nada de nosotros sin nosotros. De verdad que muchas gracias y adelante. Muchísimas gracias, Zaida, por ese testimonio también valiente, por esa denuncia pública de tantas cosas que hay detrás de tus palabras. La verdad es que es un lujo que hayas podido participar y un lujo escucharte hoy aquí entre todas nosotras. Isabel, no sé si tenemos más palabras pedidas. Sí, Ana, hay una palabra solicitada de Connie Pérez. Connie, bienvenida. ¿Desde dónde nos hablas? ¿Me escuchan? Te escuchamos muy bien, Connie. Ok, Bienvenida. hola, buenos días desde Colombia, buenas tardes allá en España. Yo soy Connie, soy integrante de la colectiva Polimorfas. Me encanta estar aquí. Quisiera decirles que, bueno, yo soy una mujer con discapacidad sistémica, física y pues también psicosocial. Las he estado escuchando. Y quisiera comentarles también que la colectiva busca generar redes de apoyo a mujeres con discapacidad y quisiera tocar un tema que es inherente al patriarcado, claramente, pero en este caso mi testimonio como víctima de violencia psicológica y abuso emocional por parte de una pareja, también una persona con discapacidad, y es una invitación a no romantizar a nadie, porque dentro de la misma comunidad con discapacidad también hay agresiones y también hay maltrato. También quisiera abordar algunos temas. También a nuestra colectiva ingresan chicas o a nuestro grupo de apoyo que han sido víctimas de institucionalización por parte de la psiquiatría, también chicas medicalizadas, asimismo como hemos evidenciado que el personal médico que atiende a la salud mental no está plenamente capacitado. Lo que hacen es enviar medicamentos para el tratamiento de situaciones como el estrés postraumático o la depresión o la ansiedad. No se hace un manejo integral. Nuestro sistema de salud es bastante complicado. También les quiero comentar el tema del acoso escolar. También fui víctima de acoso escolar y no se dieron los apoyos, los ajustes razonables para que yo me sintiera incluida en mis clases, ¿sí? Por el miedo a interactuar con las personas diversas. Muchos aquí en mi país deciden no estar escolarizados también por el maltrato de docentes hacia sus estudiantes. También soy docente y me doy cuenta que el tema de la inclusión es aún bastante superficial en el tema de educación. Y también en el sistema laboral he recibido comentarios por mi situación de discapacidad que me dicen: si usted se va a enfermar, es mejor que no trabaje con nosotros,
nos rechazan de entrada, y a pesar de que tengamos una profesión, no, las empresas no nos consideran empleados rentables, por decirlo así. Entonces no nos contratan o tenemos que dejar de trabajar por ese tema de sus ingresos económicos o alguna cuestión que nos impide permanecer en los puestos de trabajo por nuestra discapacidad. También claramente el tema de la inaccesibilidad en la infraestructura de las empresas, de los institutos, de las academias, aún falta todavía por trabajar eso. Y también recientemente se está queriendo aprobar un proyecto de ley aquí en Colombia que habla de que los cuidadores y cuidadoras de las personas con discapacidad merecen ciertas prestaciones y ciertos beneficios económicos y en salud y otros aspectos. Y generalmente los cuidadores de mujeres con discapacidad son sus familiares, justamente el primer núcleo donde se evidencia más violencia psicológica. Entonces, esto es un tema muy grave porque al garantizarle derechos y comisiones a los cuidadores, no se está garantizando el derecho de la persona con discapacidad a seleccionar quién le gustaría ser su cuidador o a tener simplemente el derecho de elegir un asistente personal, porque ese tema no está legalizado plenamente aquí en Colombia. Entonces tenemos la situación de muchas chicas que han sido violentadas por sus familiares desde la primera infancia, donde se nos dice que nuestra opinión no vale, que nos tenemos que quedar calladas, que no servimos, que estamos dañadas para el sistema, que no producimos, que no merecemos un trabajo digno. Y que si lo exigimos, claramente no lo podemos mantener en el tiempo. Entonces, también se nos dice que es mejor que guardemos silencio por ser mujeres. Y esto también sumado a la violencia de género, donde incluso los hombres con discapacidad también están socializados con normas de maltrato y adquieren también trastornos de personalidad que no son socializados, no son comentados, y son violencias muchas veces pasivo-agresivas. No estoy hablando necesariamente de la violencia física, sino de la violencia psicológica, que todavía es mucho más difícil de percibir y que claramente nos afecta en el día a día aquí en el país. Entonces, como que eso es básicamente lo que quería decirles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Connie, también por ese testimonio valiente de denuncia pública de esa violencia sexual y de ese abuso y manipulación que se hace precisamente de los entornos más cercanos a la mujer, como es la familia. De verdad, muchísimas gracias. Creo que tenemos, antes de pasar a anuncios de los próximos eventos, quizás tuviéramos todavía, si hubiera requerimiento de palabra, tiempo para alguna intervención más. Isabel. Sí, Ana, hay una petición más de Ainara. Ainara, bienvenida, te escuchamos. ¿Desde dónde nos hablas? Estamos tratando de activar el audio de Ainara. Ainara, espero que puedas activarlo. Te escuchamos. Pues parece que tiene algún problema porque no podemos activárselo, Ana. Bueno, voy a ir compartiendo algunas cosas mientras tratamos de a ver si podemos rescatar a Ainara y a lo mejor también a Sandra, aunque sea un momentito, Sandra Darse, que se ha quedado también fuera de la intervención. Quería anunciar, ahora también Pilar comentará algún otro evento que tengamos, pero yo quería anunciaros que este viernes, pasado mañana, a esta misma hora, a las 3 de la tarde,
vamos a tener una nueva sesión del Aula de Derechos Humanos. Vamos a poder tener en este caso con nosotros a personas, yo creo que muy relevantes para abordar el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las mujeres y niñas con discapacidad y madres también de hijos o hijas con discapacidad o cuidadoras de familiares con discapacidad. Le pediría a Sara Arévalo que compartiera el programa también en el chat. Esta misma tarde saldrá la convocatoria para la inscripción. Vamos a tener al responsable de ONU Mujeres en materia de discapacidad para abordar el tema de la Agenda 2030 y a partir de ahí después un panel de personas expertas con gente importante del mundo de las organizaciones de la cooperación, de las organizaciones de mujeres y de las organizaciones de personas con discapacidad. Os animo a que os inscribáis y que participéis. Isabel, ¿podemos intentar la conexión con Ainara? Creo que sí, ahora parece. Sí, ¿verdad, Ainara? Adelante. Sí, ahora me oís, ¿no? Sí, te escuchamos Sí. muy bien. Bienvenida, Ainara. Vale, muchas gracias por invitarnos. Ha sido todo muy interesante. Yo soy una chica sorda de España y bueno, pues una duda que tenía escuchándoos a vosotras es sobre el tema de que ahora como la mujer cada vez está más en activo en el mundo laboral y a la vez tenemos muchos problemas para acceder al mundo laboral pues por nuestra condición, ¿no? Entonces me preocupa mucho al escucharos el tema de la prostitución, si está aumentando el caso de mujeres con discapacidad que desean a toda costa, pues claro, pues poder subsistir por su cuenta, ¿no? Entonces, pues eso, que mi duda, que había dejado en el chat, era pues que si había un aumento de mujeres con discapacidad que se dedican a la prostitución ahora. Esa era mi duda, que no tengo conocimiento sobre el tema. Muchísimas gracias, Ainara, por tu pregunta. En este momento, la Fundación CERMI Mujeres está trabajando en un prediagnóstico de la situación de la prostitución y explotación sexual, incluyendo la trata de mujeres con discapacidad. Tenemos indicios a través de algún testimonio que nos ha llegado del uso de mujeres con algunas discapacidades, especialmente, que en este tiempo de pandemia están siendo explotadas, utilizadas por sus familias, a veces incluso con el propio, entre comillas, consentimiento de la mujer con discapacidad para conseguir unos ingresos extraordinarios en este tiempo difícil para la subsistencia económica de mucha gente. Estamos viéndolo especialmente en entornos cercanos a las unidades familiares, es decir, hemos identificado algunos testimonios en donde esos servicios de prostitución se ofrecen entre personas cercanas a la familia, amigos de la familia o incluso vecindario. Pero desafortunadamente son realidades muy ocultas que, como digo, solamente hasta la fecha son indicios que nos traen algunos testimonios, pero que evidentemente hay que estudiar y poder ofrecer una información y una radiografía más exacta, que podremos hacerlo, pues yo creo que a partir de la segunda mitad del año que viene, porque el propio procedimiento de análisis y de prediagnóstico va a ser largo y complicado. En este momento todavía se está trabajando en el diseño, pero muchísimas gracias por ese interés. Yo creo que ya no hay más palabras pedidas, ¿verdad, Isabel? No, Ana, no hay ya ninguna otra. Estamos ya al final del webinario del día de hoy.
Antes de cerrar, querría dar la palabra, como siempre, a Pilar Villarino para que, además de lo que ya se ha anunciado a propósito del próximo viernes, nos ofrezca también alguna otra información y sus comentarios a propósito del día de hoy. Pilar, te escuchamos. Gracias, Ana, y gracias por todas estas interesantísimas aportaciones que habéis hecho todas, que nos permiten aprender, como siempre en estos webinarios, conocer realidades que, lo decía una de las participantes, yo creo que tenemos la enorme suerte de que cada vez salen más a la luz porque también estamos dando ese paso valiente de querer compartir nuestra realidad, ese camino hacia el empoderamiento que hace un tiempo no demasiado lejano todavía estaba muy poco visible en nuestro movimiento social de mujeres con discapacidad. Pienso que gracias a eso estamos conociendo estas realidades y yo creo que ese es el paso necesario para revertirlas y para conseguir que desaparezcan. Yo la verdad es que estoy muy optimista desde que hemos conseguido ese grandísimo avance sobre esterilización forzosa. La verdad es que creo que es un aliciente para conseguir que en otros países europeos se logre y que esa reparación de la que hablaba Ana sea también una realidad. Creo que es un avance del que debemos sentirnos orgullosas todas, la verdad, porque es nuestro logro y tenemos que llevarlo, creo yo, como bandera. Dicho esto, pues recordaros lo que ya os hemos comentado en otros webinarios. El miércoles que viene no será un webinario como todos. El día 25, el próximo, el webinario que tocaría dentro del ciclo No Estás Sola. El día 25 será especial, será un webinario con aportaciones individuales, con testimonios de todas las mujeres que queráis compartir aquí en este foro vuestra situación ante la violencia. Animamos a todas las mujeres, las niñas que quieran compartir ese testimonio. Será algo importante para celebrar ese día 25 de noviembre. Y por mi parte, nada más, agradecer de verdad todos estos testimonios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Recordamos, por tanto, que cualquier testimonio de denuncia de esa campaña MeToo, yo también soy víctima de violencia, a mí también me han maltratado, estará abierta a la participación como queráis. Hay gente que nos dice, ¿cómo lo podemos hacer? Como queráis. Podéis escribirlo, podéis mandarnos una fotografía, podéis mandarnos un audio, podéis mandarnos un vídeo, lo que queráis. Igualmente vamos a poner a vuestra disposición en la página web de CELMI Mujeres un número de WhatsApp en donde podréis hacernos llegar notas de voz y nos podréis hacer llegar también ahí testimonios a través de vídeos que pueden ser con la imagen de la mujer o una imagen que la proteja y por tanto se utilice otra, lo que vosotras queráis. Pero ese día, el 25 de noviembre, en esa campaña MeToo, estaremos denunciando la violencia que por el hecho de ser mujeres y tener una discapacidad sufrimos. Y lo hacemos sobre todo porque necesitamos convencer a las administraciones públicas, a los poderes públicos, que basta ya de negar realmente un diagnóstico, un estudio específico sobre nuestra violencia, la que sufrimos y la que recibimos muchas veces del entorno más inmediato, que es el de nuestra propia familia o nuestros entornos educativos, asociativos, etcétera, entornos comunitarios. Basta ya de que los servicios que se ofrecen a las mujeres
víctimas de violencia no sean ni inclusivos ni accesibles y que no tengamos acceso a los mismos. Basta ya de que no tengamos acceso a ningún programa de recuperación como víctima. Basta ya de que no se reconozca la violencia que porque somos mujeres y tenemos una discapacidad también sufrimos. Quiero que estas últimas palabras sean de reconocimiento y apoyo en este movimiento de mujeres y niñas con discapacidad, de las madres. Palabras de reconocimiento y apoyo a las madres, de personas con discapacidad, a mujeres cuidadoras de familiares con discapacidad, a las que hoy no hemos escuchado, pero sabemos que estáis ahí y que también sois parte de lo que somos y representamos. Vosotras, nosotras, todas, sabed que no estamos solas, que estamos aquí para apoyarnos y para acompañarnos, y que en ese apoyo y en ese acompañamiento esperamos encontraros muy pronto. Hasta entonces, cuidaos mucho y tratad de ser felices. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un abrazo grande.